Un día encontré mis cajones abiertos, y mi hijo me dijo, «A nadie le importa tu basura vieja, mamá». No recuerdo haber temblado así desde el día que enterré a mi marido. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudarás a continuar desahogándome. Mi nombre es Isabel Cifuentes. Tengo 68 años, y hasta hace poco vivía en una pesadilla que yo misma había pagado. Entré en el cuarto que me habían asignado en Madrid, una antigua oficina sin armario, sin alma, y encontré todos mis cajones abiertos como heridas sangrantes. Ropa tirada por el suelo como si fuesen trapos sin valor, papeles antiguos desordenados, cartas rotas, las medias de encaje que me regaló mi madre para mi boda, las únicas que conservaba de ella, colgaban de una esquina como si fuesen paños de cocina usados. El aire olía a desinfectante químico, ese aroma frío que nunca logra ocultar, el desprecio. La casa moderna donde ahora vivía no tenía el calor de mi antiguo piso en Oviedo, donde cada mueble tenía una historia, donde cada rincón guardaba recuerdos de cuando yo era alguien importante para alguien. Mi hijo, Julián, apareció en la puerta de mi habitación con una bolsa de basura negra en la mano, como si fuese un sepulturero listo para enterrar mi pasado. Sus ojos, que una vez me miraron con admiración cuando era niño, ahora reflejaban la misma frialdad que usaba para hablar de sus inversiones. «Estamos haciendo limpieza general, mamá. Nadie quiere estas cosas. Son trastos viejos. No seas dramática». Dramática. Fue esa palabra. No el desorden, ni la invasión de mi intimidad, ni siquiera el desprecio con el que hablaba de mi vida, sino esa palabra que atravesó mi pecho como una navaja oxidada. La misma que me decía cuando lloraba al ver cómo me excluían, poco a poco de todo. La misma que usaba cuando yo intentaba contar historias de cuando él era pequeño, cuando todavía me abrazaba y me decía que era la mejor abuela del mundo. Mis manos, arrugadas pero aún fuertes, se cerraron en puños mientras veía cómo manipulaba mis pertenencias como si fuesen basura sin clasificar. El marco de plata donde guardaba la foto de mi boda con su padre yacía volcado sobre la cómoda, el cristal agrietado reflejando mi rostro dividido en 1000 pedazos. «Estas son las medias de la abuela Carmen», susurré, tomando entre mis dedos el encaje delicado que había sobrevivido a 60 años de cuidados. Me las regaló para mi boda. Me dijo que me darían suerte. Julián resopló con impaciencia, ese sonido que había aprendido a hacer cuando quería que yo me sintiese estúpida. «Mamá, son medias viejas. Lorena tiene mejores en el Corte Inglés. Ya no es 1960. No es 1960. Como si mis recuerdos fuesen obsoletos. Como si mi vida anterior no hubiese tenido valor porque no encajaba en su mundo de pantallas táctiles y aplicaciones móviles. Yo había vendido mi piso en Oviedo, el único lugar donde alguna vez sentí que pertenecía, para ayudarles a comprar esta casa en las afueras de Madrid. Una casa moderna, sin alma, donde todo era blanco, frío y silencioso como un mausoleo, donde mi voz, mis historias, mis fotos amarillentas, no tenían lugar entre los muebles minimalistas y las plantas artificiales que nunca necesitaban agua ni cuidados. Las paredes blancas me devolvían el eco de mi soledad. Los suelos de mármol amplificaban cada uno de mis pasos como si fuese una intrusa caminando por un museo donde estaba prohibido tocar. Mi reflejo en las ventanas de cristal me mostraba una mujer encogida, perdida en espacios diseñados para personas que ya no me incluían en sus planes. «Es solo un cambio temporal, mamá», me habían dicho 6 meses atrás, cuando firmé los 108 papeles de venta. «Ya verás qué bien vas a estar con nosotros. Te cuidaremos como mereces. Álvaro podrá conocer mejor a su abuela». Qué mentira tan cruel y perfectamente envuelta en papel de regalo. Desde que llegué, fui tratada como un
Mueble viejo que alguien había heredado sin querer. Mi nieto, Álvaro, de 12 años, tuvo que dejar su habitación para dormir en el sofá de la sala de juegos, y desde entonces yo me convertí en el blanco silencioso del resentimiento de toda la familia. Sus miradas me lo decían todo. Por tu culpa no tengo mi cuarto. Sus suspiros cuando pasaba por el pasillo. Por tu culpa todo cambió. Su forma de evitar mis abrazos. Por tu culpa ya no soy feliz aquí. Mi nuera, Lorena, me miraba como si cada paso que daba por su casa fuese una ofensa personal, una invasión territorial que había que tolerar pero nunca aceptar. Me hablaba en diminutivos, como si yo ya no fuese una adulta capaz de entender conversaciones complejas, como si mi edad hubiese borrado mi inteligencia junto con mi relevancia. ¿Isabelita quiere un tecito? ¿Isabelita ya se tomó sus pastillitas? ¿Isabelita necesita ayudita para subir? Isabelita, como si mi nombre completo fuese demasiado grande para mi nueva vida pequeña. Me ignoraba en los desayunos, fingiendo no escucharme cuando preguntaba por los planes del día. Me olvidaba en las cenas, sirviendo solo 3 platos cuando éramos 4 personas en la mesa. Y cuando yo comentaba algo, Lorena miraba su teléfono móvil con la concentración de quien está resolviendo problemas mucho más importantes que las palabras de una anciana irrelevante. El silencio se había vuelto mi compañero más fiel en esa casa. Un silencio pesado, denso, que llenaba las habitaciones como niebla tóxica. Una vez, después de pasarme toda la tarde cocinando cocido como me enseñó mi abuela en Asturias, removiendo las alubias con el mismo amor que ella me transmitió durante 60 años, me dijeron que ya habían pedido sushi por internet. «Es que a Álvaro no le gusta la comida de antes», dijo Lorena sin levantar la vista de su teléfono, mientras el aroma de mi cocido llenaba la cocina con recuerdos de domingos familiares que ya nadie quería recordar. La comida de antes. Yo era la comida de antes. Mi vida entera era de antes. Me quedé ahí, de pie junto a los fogones, viendo cómo el vapor del cocido se desvanecía igual que mi propósito en esa casa. Las verduras cortadas con precisión quirúrgica, la carne seleccionada en el mercado de San Miguel donde el carnicero aún me saludaba por mi nombre, todo eso que había preparado con mis manos arrugadas pero expertas, se enfrió sobre la encimera, como una ofrenda rechazada. Esa noche tiré 8 raciones de cocido a la basura. El sonido húmedo de la comida golpeando el fondo del cubo me partió algo por dentro. No era solo comida, eran horas de mi día. Eran gestos de amor que nadie quería recibir. Eran tradiciones familiares que se desvanecían con cada cucharada desperdiciada. Pero ese no fue el primer desprecio, ni sería el último. Recordé cuando vendí mi piso, de Oviedo. No fue una decisión fácil. Esas paredes guardaban 50 años de mi vida. Las marcas en el marco de la puerta donde medía Julián cada cumpleaños. La mancha de pintura en el techo del salón, donde su padre intentó arreglar una gotera un domingo de lluvia. Las baldosas del baño que había cambiado 3 veces porque quería que todo estuviese perfecto para cuando viniera la familia. Había ahorrado durante décadas. Cada céntimo de mi pensión que no gastaba en comida o medicinas, lo guardaba religiosamente en una lata de galletas escondida detrás de los libros de cocina. Monedas de 50 céntimos, billetes de 5 euros, doblados con cuidado, todo sumaba. Durante años, me negué caprichos pequeños. El café con las amigas, los zapatos nuevos que necesitaba, las flores frescas para el balcón. Es para el futuro de la familia, me decía cada vez que contaba ese dinero antes de dormir. Cuando Julián me llamó, su voz sonaba diferente, más seria, más adulta. Me habló de la crisis, de la hipoteca que se les hacía imposible, de las deudas que se acumulaban como nubes de tormenta sobre su matrimonio. «Mamá, necesitamos tu ayuda. Solo esta vez. Te lo prometo. Solo esta vez.
Esas 3 palabras que las madres llevamos grabadas en el corazón como cicatrices invisibles. Le transferí 180,000 euros. Todo lo que había conseguido reunir vendiendo el piso donde fui feliz. Todo lo que representaba mi independencia, mi seguridad, mi libertad, para elegir dónde y cómo vivir mis últimos años. Te lo devolvemos en cuanto se estabilice todo, me prometió Julián. Dentro de 2 años, máximo 3. 3 años habían pasado. No solo no me habían devuelto nada, sino que ahora vivía de su caridad, comiendo sus sobras, durmiendo en el cuarto que me asignaban, pidiendo permiso para usar el teléfono de casa porque el mío se había roto y ahora no es momento de gastos innecesarios, mamá. Mis cosas empezaron a desaparecer poco a poco, como si fuese víctima de un robo silencioso y cotidiano. Primero fue la bata de felpa azul que usaba para leer por las tardes, esa que tenía los bolsillos perfectos para guardar las gafas y los caramelos de menta. Se habrá quedado en la lavandería, me dijeron cuando pregunté. Después desapareció el marco de plata con la foto de mi boda. Una imagen en sepia donde mi marido y yo sonreíamos con la inocencia de quien cree que el amor es suficiente para conquistar el mundo. A lo mejor se cayó y se rompió, sugirió Lorena con el tono de quien explica algo obvio a una niña despistada. Mi caja de hilos y botones, heredada de mi madre, también se esfumó. Dentro guardaba tesoros insignificantes para cualquiera, menos para mí. El botón dorado del abrigo de mi primera comunión, el hilo rojo con el que bordé las iniciales en las camisas de mi marido, la aguja de plata que me regaló mi suegra, el día que nació Julián. Aquí no hay sitio para guardar trastos. Fue la explicación que recibí cuando insistí en buscarla. Trastos. Mi vida entera reducida a trastos. Julián había cambiado. El niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, que me pedía que le contara cuentos inventados sobre princesas que salvaban dragones, que lloraba cuando me iba de viaje aunque fuese solo por 2 días. Se había convertido en un hombre que me miraba como si fuese un problema por resolver. Me hablaba con la impaciencia que se reserva para los vendedores telefónicos insistentes. Frases cortas, directas, diseñadas para terminar las conversaciones antes de que empezaran. ¿Qué necesitas, mamá? ¿Es urgente? Ahora no puedo. Estoy ocupado. Ocupado. Siempre ocupado. Ocupado con su trabajo, con su móvil, con sus problemas, con su vida que había crecido alrededor mío hasta dejarme fuera como un árbol viejo que ya no da sombra suficiente. Lorena, por su parte, había perfeccionado el arte de hacerme invisible sin parecer cruel. Me respondía con sonrisas frías que no llegaban a sus ojos, con gestos educados que mantenían la distancia exacta para no parecer maleducada, pero tampoco cariñosa. Cuando hablaba por teléfono con sus amigas, yo escuchaba fragmentos de conversaciones que me helaban la sangre. Sí, está aquí con nosotros. No, no es fácil. Claro, es mayor. Ya sabes cómo son. No puede vivir sola. ¿Qué vamos a hacer? Como si yo fuese un mueble roto que no sabían cómo tirar sin parecer malas personas. Mi nieto, mi pequeño Álvaro, ya no me daba abrazos, ya no me decía Abu, con esa vocecita que me derretía el corazón. Ya no venía corriendo a contarme sus aventuras del colegio. Solo me evitaba. Desviaba la mirada cuando me cruzaba por los pasillos. Comía en silencio cuando coincidíamos en la mesa. Una tarde lo encontré en la sala de juegos, jugando solo con su consola. Me acerqué despacio, con la esperanza de recuperar algo de esa complicidad que habíamos perdido. ¿Qué juegas, cariño? Me miró por encima de la pantalla, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Vergüenza. Se avergonzaba de mí. De tenerme ahí. De que sus amigos supieran que su abuela vivía en su casa porque no tenía dónde ir. Es solo un juego, Abu. No lo entenderías. No lo entendería, porque yo era vieja, porque pertenecía al mundo de antes.
porque mi presencia en su vida era un recordatorio constante de que las familias a veces se rompen y los abuelos se convierten en cargas que hay que soportar. Me senté en el sofá donde él dormía desde que yo llegué, y por primera vez desde hacía meses me permití llorar delante de él. No lágrimas dramáticas, sino esas lágrimas silenciosas que se escurren como la lluvia por una ventana, inevitables y constantes. Álvaro no me consoló. Subió el volumen de su juego. Esa noche, mientras cenaban pizza que habían pedido sin preguntarme si quería, me quedé en mi cuarto reorganizando los pocos objetos que me quedaban. Una foto de mi marido, pequeña y arrugada. Un rosario que ya no usaba pero que no podía tirar. Un libro de poemas de Machado con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas. Me pregunté cuándo había dejado de ser Isabel para convertirme en mamá que hay que soportar, abuela que estorba, la vieja que vive con nosotros. Entonces, una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si nunca habían planeado cuidarme? ¿Y si todo esto había sido calculado desde el principio? Una tarde, mientras fingía dormir en mi cuarto sin armario, escuché una conversación que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi propia familia. Era jueves, alrededor de las 4 de la tarde. El sol entraba sesgado por la ventana, creando sombras largas que se extendían por el suelo como dedos acusadores. Yo había subido temprano, agotada después de intentar ayudar en la cocina, solo para ser rechazada con la excusa de que, mejor. Descansa, mamá, que ya nos arreglamos. Sus voces llegaban desde el salón, claras y despiadadas a través de las paredes finas de esa casa moderna que nunca aprendí a llamar hogar. Tenemos que sacar más dinero de su pensión, decía Julián, con el mismo tono que usaba para discutir estrategias de inversión en su trabajo. Calculador. Frío. Eficiente. ¿Cuánto queda?, preguntó Lorena, y pude imaginarla mirando papeles, tal vez mi extracto bancario, con la misma concentración que dedicaba a planificar las vacaciones que nunca me incluían. Todavía guarda algo. Lo he visto. Tiene otra cuenta que no nos ha dicho. Mi corazón se detuvo. Era cierto. Tenía 12.000 euros en una cuenta de ahorros que había abierto años antes de mudarme con ellos. Mi pequeño seguro de vida, mi último respaldo, el dinero que guardaba por si algún día necesitaba una residencia geriátrica o un tratamiento médico que la seguridad social no cubriese. ¿Y si no quiere soltarlo?, insistió Lorena. Pues, se le firma algo por ella. Total, ni se entera de lo que firma ya. Se me cortó la respiración. Mis propias manos temblaron mientras me aferraba a las sábanas, intentando procesar la crueldad casual con la que planeaban robarme los últimos euros que me quedaban. No solo eso, insinuaban que yo no tenía capacidad mental para entender lo que firmaba. Mi madre no está senil, murmuró Julián, pero había dudas en su voz. Aunque últimamente está muy rara. No sé si es la edad o qué. Rara. Yo estaba rara. No deprimida por vivir en un lugar donde me trataban como un estorbo. No triste por haber perdido mi hogar, mi independencia, mi dignidad. Estaba rara. Pues aprovechamos que está confundida, siguió Lorena. Le decimos que es para pagar gastos de la casa, que es normal. Ella firma y ya está. Me encerré en el baño de mi cuarto y vomité. No por miedo, sino por asco. Asco de haber criado con tanto amor a alguien capaz de planificar mi ruina económica como si fuese una operación comercial más. Asco de haber entregado mi vida entera a una familia que me veía como una cuenta bancaria con patas. El espejo del baño me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. Demacrada, con los ojos hundidos, el pelo gris sin arreglar. La ropa que me quedaba grande porque había perdido peso comiendo sobras y preocupaciones. ¿Cuándo había dejado de cuidarme? ¿Cuándo había empezado a parecer la anciana indefensa que ellos querían que fuese? Durante los siguientes días, empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado.
esperando encontrar explicaciones inocentes que nunca llegaron. Mis medicinas desaparecían más rápido de lo normal. Al principio pensé que era despiste mío, pero cuando confronté a Lorena sobre la pastilla para la tensión que se había terminado una semana antes de tiempo, me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Ay, Isabel, seguro que te las has tomado 2 veces sin darte cuenta. A mi madre le pasaba lo mismo». A mi madre le pasaba lo mismo, como si el deterioro mental fuese inevitable, como si cada olvido natural de la edad fuese evidencia de mi incapacidad para manejar mi propia vida. Pero yo sabía exactamente cuántas pastillas tomaba. Las contaba cada mañana, las organizaba. En el pastillero que había usado durante años, no estaba senil, estaba siendo manipulada. Mi correspondencia también había empezado a llegar tarde, o directamente no llegaba. Cartas del banco, notificaciones de la Seguridad Social, incluso felicitaciones de cumpleaños de viejas amigas de Oviedo, que parecían haberse olvidado de mí de la noche a la mañana. «El cartero es muy despistado en esta zona», me explicó Julián cuando pregunté por una carta importante del seguro médico. «Pero no te preocupes, yo me ocupo de llamarles». Él se ocupaba. Él controlaba mi correo, mis medicinas, mis contactos con el mundo exterior. Poco a poco, me había aislado hasta convertirme en una prisionera en una casa que yo misma había pagado. Una mañana, mientras ellos desayunaban en la cocina hablando de planes para el fin de semana, encontré valor para hacer algo que no había hecho en meses: revisar mi correspondencia. Entré sigilosamente al despacho de Julián, donde había visto que guardaba papeles en una caja metálica gris. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro encontré mi vida entera convertida en documentos administrativos, extractos bancarios de cuentas que no sabía que existían, pólizas de seguro modificadas, y lo más devastador de todo, 3 cartas de amigas de Oviedo que habían intentado contactarme. Marisa, mi vecina de 40 años, me escribía preocupada porque no respondía a sus llamadas. Carmen, mi compañera del club de lectura, me contaba sobre el nuevo libro que estaban leyendo y preguntaba cuándo podría visitarla. Asunción, mi amiga de la infancia, me enviaba fotos de su nieta recién nacida. Las cartas estaban fechadas, con semanas de diferencia. Habían intentado mantener contacto conmigo, pero yo nunca recibí sus mensajes. En mi aislamiento, había creído que mis amigas se habían olvidado de mí, que mi ausencia no había importado a nadie. Pero ellas sí habían intentado mantener nuestra amistad. Julián las había interceptado. Al fondo de la caja encontré algo que me heló la sangre. Borradores de cartas escritas a máquina, firmadas con mi nombre, pero con una letra que no era mía. Respuestas a mis amigas diciéndoles que estaba muy bien, que estaba feliz con mi nueva vida, que no necesitaba visitas porque estaba muy ocupada adaptándome. Mi hijo había estado respondiendo por mí, falsificando mi firma, cortando todos los lazos que me conectaban con mi vida anterior. Me había convertido en una muerta en vida, aislada del mundo real, dependiente únicamente de él para cualquier contacto humano. Los sollozos se me escaparon sin control. Allí, arrodillada en el suelo del despacho, rodeada de evidencias de mi propia desaparición sistemática, entendí la magnitud del plan que habían ejecutado con precisión quirúrgica. No era solo dinero lo que querían. Era control total. Querían borrarme como persona independiente, convertirme en una sombra manejable que firmase lo que les conviniese y no hiciese preguntas incómodas sobre su gestión de mis bienes. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente volví a cerrar la caja y me escondí detrás de la puerta, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me delataría. Julián entró al despacho silbando una canción, feliz e inconsciente de que su madre había descubierto su traición. Se dirigió directamente a su ordenador y empezó a teclear con la familiaridad de quien tenía rutinas bien establecidas. Me quedé ahí, observándolo,
viendo cómo mi propio hijo gestionaba mi destrucción con la misma tranquilidad con la que otras personas revisan el correo electrónico. En su pantalla vi algo que terminó de romperme. Estaba en una página web de residencias geriátricas. No buscaba información médica o precios de servicios. Estaba comparando costes, leyendo políticas de ingresos, calculando cuánto tiempo necesitaría para justificar el internamiento de una mujer de 68 años, con signos evidentes de deterioro cognitivo. Yo era su siguiente movimiento en un tablero de ajedrez donde él controlaba todas las piezas. Logré salir del despacho sin ser descubierta, pero esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, procesando la realidad de que había criado a un depredador que me veía como su presa más fácil. Al día siguiente, Julián me abordó con una sonrisa que ya no conseguía engañarme. «Mamá, tenemos que hablar de unos papeles. Cosas rutinarias del banco. ¿Tienes un momento?» Había llegado el momento. Iba a intentar que firmase mi propia sentencia económica. Pero esta vez, yo estaba preparada. Julián se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Esa mesa moderna de cristal donde mis reflejos se multiplicaban como fantasmas acusadores. Tenía una carpeta beige en las manos y esa sonrisa calculada que había perfeccionado para las conversaciones delicadas. «Mamá, necesito que firmes estos documentos. Son del banco, rutina administrativa. Ya sabes cómo son estas cosas. Papeleo y más papeleo». Sus dedos tamborilearon sobre la carpeta con la impaciencia de quien está acostumbrado a que le obedezcan. Sin preguntas. Pero esta vez, yo no era la misma mujer que había sido el día anterior. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, manteniendo mi voz tranquila, aunque por dentro se desatara una tormenta. «Nada importante. Autorizaciones para que yo pueda gestionar mejor tus cuentas. Para simplificar las cosas, ¿entiendes? Así no tienes que preocuparte por nada. Para que no me preocupe por nada. Como si la preocupación fuese el problema, y no el hecho de que estuviesen robándome sistemáticamente». Extendió los papeles sobre la mesa. Eran 3 documentos de aspecto oficial, llenos de letra pequeña y términos legales que parecían diseñados para confundir. Pero yo había aprendido a leer entre líneas durante 68 años de vida, y aunque él creía que era una anciana ingenua, yo entendía perfectamente lo que estaba viendo. Una autorización para transferencias bancarias sin límite de cantidad. Un poder notarial que le daba control total sobre mis cuentas. Y lo más escalofriante, un documento que me declaraba con capacidades disminuidas debido a la edad, y lo nombraba a él como mi tutor financiero. «Julián», dije despacio, fingiendo leer los documentos por primera vez. «Esto dice que tú vas a tener control total sobre mi dinero». Su sonrisa se tensó ligeramente. «Es solo por seguridad, mamá. Para protegerte de estafas, de gente que se aprovecha de las personas mayores. Es muy común hacer esto. Gente que se aprovecha de las personas mayores». La ironía me golpeó, como una bofetada. El mayor depredador que había conocido en mi vida estaba sentado frente a mí, con mi propia sangre corriendo por sus venas. ¿Y si no quiero firmar? La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Vi cómo su máscara se deslizaba por un segundo, revelando la impaciencia y el desdén que se escondían detrás de su actuación filial. «Mamá, no seas difícil. Es por tu bien. Además, ya estás viviendo aquí. Ya estamos pagando todo. Es lo lógico». Ya estaban pagando todo, con mi dinero, con lo que yo había ahorrado durante décadas, con lo que recibí por vender el único hogar que había conocido. «Necesito pensarlo», dije, empujando los documentos hacia él. Su rostro se endureció. «¿Pensarlo? ¿En qué hay que pensar? ¿No confías en tu propio hijo?» La chantaje emocional. El último recurso de quien no tiene argumentos válidos. Pero esta vez,
En lugar de sentir culpa, sentí una claridad cristalina que no había experimentado en meses. Confío en el hijo que crié, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Pero ese hijo nunca me habría pedido que firmase mi vida entera sin explicarme cada detalle. Se levantó bruscamente, la silla arrastrándose contra el suelo con un chirrido desagradable. Está bien, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no podemos mantener esta situación mucho más. Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar. Una amenaza apenas disimulada. Esa tarde, mientras ellos salían a hacer gestiones, probablemente, a celebrar que pronto tendrían acceso total a mis ahorros, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a luchar. Pero primero necesitaba aliados, y recordé a alguien que siempre había estado ahí para mí. Esperé hasta asegurarme de que estaba completamente sola en la casa, y entonces marqué un número que conocía de memoria, el de mi vecina Carmen en Oviedo. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz familiar llenase mis oídos como un abrazo sonoro. Diga. Carmen, soy Isabel. Hubo un silencio, y después un grito de alegría que me hizo llorar de alivio. Isabel, Dios mío, he estado intentando localizarte durante meses. ¿Dónde te has metido? ¿Por qué no contestas mis cartas? Es una historia muy larga, Carmen, pero necesito tu ayuda. Le conté todo. Cada humillación, cada manipulación, cada evidencia del plan que habían orquestado para arrebatarme mi autonomía. Carmen me escuchó en silencio, y yo podía imaginarla, en su cocina de Oviedo, con su delantal de flores y su indignación creciendo con cada palabra. «Esos cabrones», murmuró cuando terminé. «Perdona el lenguaje, pero esos cabrones te están robando en tu propia cara». Su indignación me dio fuerzas. Alguien más veía la situación como lo que era. Un atraco emocional y financiero ejecutado por las personas que más debían protegerme. ¿Qué puedo hacer, Carmen? No tengo documentos, no tengo acceso a mis propias cuentas, vivo en su casa. Espera. ¿Dijiste que vives en su casa? Sí, me mudé aquí cuando vendí el piso. Isabel, mi niña, ¿no recuerdas? Cuando vendiste el piso, me contaste que la casa nueva la habían puesto a tu nombre por temas de impuestos. Dijiste que Julián te había explicado que era mejor así. El mundo se detuvo. Carmen tenía razón. En medio del caos emocional de la mudanza, había olvidado ese detalle crucial. La casa estaba a mi nombre. Legalmente, yo era la propietaria de la casa donde me trataban como una invitada no deseada. Carmen, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes llamar a don Ernesto Muñoz? Es el abogado que me ayudó cuando murió mi marido. Su número debe estar en la agenda que dejé en el cajón de la cocina. Por supuesto, cariño. ¿Qué le digo? Dile que Isabel Cifuentes necesita confirmar urgentemente quién es el propietario legal de una casa en Madrid y que necesita asesoramiento sobre cómo recuperar el control de sus propias finanzas. Después de colgar, me senté en mi cuarto y esperé. Por primera vez en meses, no me sentía completamente indefensa. Tenía información, tenía aliados, y tal vez, solo tal vez, tenía recursos legales que ellos habían pasado por alto en 1960. Su prisa por controlarme. 2 horas después, mi teléfono móvil, el mismo que habían olvidado reemplazar cuando se rompió, sonó con un número de Oviedo. ¿Señora Cifuentes? Soy Ernesto Muñoz. Su amiga Carmen me ha puesto al tanto de su situación. Su voz sonaba exactamente igual que 5 años atrás, cuando me ayudó con los trámites después de la muerte de mi marido. Profesional pero cálida, con esa autoridad, tranquila que solo dan décadas de experiencia resolviendo los problemas legales de gente normal. Don Ernesto, necesito saber si realmente soy la propietaria de esta casa, y si es así, ¿qué derechos tengo? Ya he consultado el registro de la propiedad. Efectivamente, usted es la única propietaria legal de la vivienda situada en
y recitó la dirección completa de la casa donde vivía como una refugiada en mi propio hogar. ¿Eso significa que puedo decidir quién vive aquí? Significa que puede decidir todo lo que ocurre en esa propiedad. Es su casa, señora Cifuentes. Legalmente, su hijo y su familia son inquilinos que viven ahí por su generosidad. Inquilinos. Julián y Lorena, que me trataban como una carga, eran técnicamente mis inquilinos. ¿Y respecto a mis cuentas bancarias? ¿Pueden obligarme a firmar documentos que no entiendo? Absolutamente no. Mientras usted esté en plenas facultades mentales, y por su conversación conmigo está claro que las tiene, nadie puede forzarla a firmar nada. Si lo intentan, es coerción, y eso es un delito. Don Ernesto hizo una pausa. Señora Cifuentes, ¿puedo preguntarle algo? ¿Ha firmado ya algún documento relacionado con sus finanzas? No. Ayer me presionaron, pero me negué. Bien, muy bien. Ahora escúcheme atentamente. Durante los siguientes 20 minutos, don Ernesto me explicó exactamente cuáles eran mis derechos, qué opciones legales tenía y cómo podía protegerme de futuros intentos de manipulación financiera. Cuando colgué el teléfono, ya no era la misma mujer que se había despertado esa mañana. Ya no era la víctima confundida que había estado viviendo en una pesadilla durante meses. Era Isabel Cifuentes, propietaria de una casa valorada en 400.000 euros, con plenas facultades legales y, por primera vez en mucho tiempo, con un plan. Esa noche, cuando Julián y Lorena regresaron con sus bolsas de compras caras, pagadas con dinero que alguna vez fue mío, me encontraron leyendo tranquilamente en el salón. ¿Ya has pensado en lo de los documentos, mamá? Preguntó Julián con esa sonrisa forzada que ya no me engañaba. Sí, respondí sin levantar la vista del libro. Ya he pensado. ¿Y? Cerré el libro despacio, me quité las gafas y lo miré con la misma tranquilidad que había aprendido a mantener durante 68 años de vida. Y he decidido que no voy a firmar nada. Nunca. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El silencio se extendió por el salón como una mancha de aceite, espeso y asfixiante. Julián y Lorena se miraron con esa complicidad de pareja que se comunica sin palabras, y yo pude ver el momento exacto en que decidieron cambiar de estrategia. «Mamá», comenzó Julián, sentándose en el sofá frente a mí con esa postura que había adoptado desde niño cuando quería conseguir algo importante. «Creo que no entiendes la situación. No podemos seguir así». «¿Seguir cómo?», pregunté, manteniendo el libro cerrado en mis manos como un escudo. «Así, con este caos financiero. Las cuentas están desordenadas, hay pagos que se retrasan». «Es un desastre, mamá. Necesitas ayuda profesional». «Ayuda profesional», como si ser víctima de su manipulación fuese una enfermedad que necesitaba tratamiento. Lorena se acercó y se sentó a mi lado, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal con esa familiaridad forzada que había perfeccionado durante meses. Su perfume caro, pagado con mi dinero, me mareó. «Isabel», me dijo con voz dulce, la misma que usaba cuando quería que Álvaro hiciera los deberes, «sabemos que esto es difícil para ti. El cambio, la edad. Es normal que te sientas confundida». Confundida. La palabra favorita de Lorena para describir cualquier momento en que yo no me comportaba como ellos esperaban. «No estoy confundida», respondí con firmeza. «Estoy perfectamente lúcida. Y por eso no voy a firmar documentos que me quiten el control sobre mi propia vida». Los ojos de Julián se endurecieron. La máscara del hijo preocupado comenzó a deslizarse, revelando algo más feo debajo. «Mamá, no tienes opción. La situación económica de esta casa es insostenible. O firmas y organizamos las cosas como deben ser, o... ¿O qué?», lo interrumpí. «O tendremos que buscar alternativas». Alternativas. Las residencias geriátricas que había estado investigando en su ordenador. La amenaza no era sutil, pero tampoco era directa.
Era el tipo de chantaje emocional que él había perfeccionado, lo suficientemente vago para negar si lo confrontaba, lo suficientemente claro para que yo entendiera el mensaje. Pero esta vez, en lugar de asustarme, su amenaza me llenó de una furia fría y calculada que no sabía que poseía. ¿Alternativas? Repetí, levantándome del sofá. ¿Cómo qué alternativas, Julián? Bueno, como buscar un lugar donde puedas estar mejor cuidada, donde tengas ayuda profesional, donde no seas una carga para nadie. Una carga. Había dicho la palabra, que llevaba meses flotando en el aire como un fantasma no nombrado. Ya veo, dije, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero, el jardín que yo había pagado. ¿Y cuándo decidiste exactamente que tu madre era una carga? No dije que fueras una carga, dije que... Dijiste exactamente eso. Me volví para enfrentarlo. Y ahora voy a decirte algo que deberías haber recordado antes de amenazarme. Saqué el teléfono móvil del bolsillo. El mismo teléfono que ellos creían que estaba roto, y marqué el número de don Ernesto. Había planeado este momento. Lo había ensayado mentalmente durante toda la tarde. Don Ernesto, soy Isabel Cifuentes. ¿Podría repetir lo que me dijo esta tarde sobre la propiedad de mi casa? Tengo aquí a unas personas que necesitan escucharlo. Y puse el teléfono en altavoz y la voz clara y profesional del abogado llenó el salón. Por supuesto, señora Cifuentes. Como le expliqué, usted es la única propietaria legal de la vivienda. Tiene derecho absoluto a decidir quién vive en 1907, ella y bajo qué condiciones. Cualquier persona que resida allí lo hace únicamente por su generosidad y autorización. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Julián. Lorena se había quedado inmóvil, con la boca ligeramente abierta. También le confirmé, continuó don Ernesto, que nadie puede obligarla a firmar documentos financieros contra su voluntad, y que cualquier intento de coerción constituye un delito que puede ser denunciado ante las autoridades competentes. Gracias, don Ernesto, dije, y colgué. El silencio que siguió era completamente diferente al anterior. Este no era el silencio de la tensión antes de una negociación. Era el silencio del pánico de quien acaba de darse cuenta de que ha estado jugando una partida de póker contra alguien que tenía todas las cartas ganadoras desde el principio. Mamá, tartamudeó Julián, no entiendo por qué has llamado a un abogado. Somos familia. ¿Somos familia? Pregunté cruzando los brazos. ¿La familia intercuta el correo de sus miembros? ¿La familia falsifica firmas? ¿La familia planea declarar incompetente a su madre para robarle sus ahorros? ¿De qué estás hablando? Lorena había encontrado su voz, pero sonaba aguda y nerviosa. Estoy hablando de las cartas de mis amigas que encontré en el despacho de Julián. Estoy hablando de las respuestas falsificadas que enviaron en mi nombre. Estoy hablando de los documentos donde planean declararme senil para tener acceso a mi cuenta de ahorros. Julián se puso en pie de un salto. Has estado fisgoneando en mis cosas. He estado buscando en mi casa los documentos que me pertenecen y que me habían robado. Esta no es tu casa. La frase se escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Ahí estaba la verdad desnuda, sin disfraces ni manipulaciones. Para él, yo nunca había sido la dueña de nada. Había sido una fuente de financiación que se había agotado y ahora debía ser administrada hasta la última gota. ¿No es mi casa? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Quieres que llame al registro de la propiedad para que te lo confirmen? Está bien, sí. Técnicamente es tu casa, pero... No hay peros, Julián. Es mi casa, comprada con mi dinero, escriturada a mi nombre. Y si es mi casa, yo decido quién vive en ella. Lorena se levantó también, su compostura completamente desaparecida. ¿Nos estás echando? ¿En serio vas a echar a tu propia familia? Mi propia familia no me habría tratado como me han tratado ustedes estos meses. Te hemos cuidado,
gritó Julián. Te hemos dado un hogar. Me han dado una habitación sin armario en la casa que yo pagué. Me han hecho sentir como una intrusa en mi propia propiedad. Me han aislado de mis amigas, han interceptado mi correspondencia, han planeado robarme mis últimos ahorros y declararme incompetente. Exageras todo. Siempre has sido dramática. Dramática. Esa palabra, otra vez, pero esta vez, en lugar de herirme, me liberó. ¿Sabes qué es ser dramática, Julián? Dramática es la mujer que permite que la traten como basura en su propia casa. Dramática es la madre que permite que su hijo planee su ruina financiera, sin defenderse. Dramática es la abuela que acepta ser invisible para no molestar. Me acerqué a él, y por primera vez en meses, lo miré desde mi altura completa, sin encogerme, sin hacerme pequeña para no incomodar. Pero, ¿sabes qué no es dramático? No es dramático defender tus derechos. No es dramático exigir respeto. Y no es dramático echar de tu casa a la gente que te trata como si fueras basura. No puedes hacer esto, susurró Lorena. Álvaro, ¿dónde va a vivir Álvaro? Mi nieto. El argumento emocional final. Pero incluso eso había sido contaminado por meses de manipulación. Álvaro vivirá donde ustedes decidan vivir, respondí. Pero ya no será aquí, no mientras me traten como me han tratado. Mamá, por favor. Julián había cambiado al tono suplicante. La última carta de una estrategia que se desmoronaba. Podemos arreglarlo. Podemos cambiar. Dale una oportunidad a tu familia. Le he dado oportunidades durante 6 meses. He esperado pacientemente a que recordaran que soy un ser humano con sentimientos y derechos. He tolerado humillaciones que no le haría a un extraño. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve en el primer escalón y me volví una última vez. Tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Una semana no es suficiente, protestó Lorena. Es más, tiempo del que ustedes me habrían dado si hubieran logrado que firmara esos documentos. Subí a mi cuarto en mi casa, y por primera vez en meses cerré la puerta con llave. Del otro lado, escuché voces elevadas, discusiones acaloradas, el sonido de personas que de repente se daban cuenta de que habían perdido todo, su poder de un momento a otro. Me senté en la cama y respiré profundamente. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Poder. Por primera vez en 6 meses, yo controlaba mi propia vida. Apenas era el comienzo. Los 3 días que siguieron fueron como vivir en una zona de guerra psicológica. Desde mi habitación, podía escuchar las reuniones familiares que se desarrollaban en el salón, voces susurrantes que se alzaban y se apagaban como mareas de conspiración. El primer día intentaron la negación absoluta. Está confundida. Escuché que Lorena le decía a alguien por teléfono, probablemente a su madre. No sabe lo que dice. Es la edad, ¿sabes? De repente se le meten ideas raras en la cabeza. Ideas raras, como la idea de que merecía respeto en mi propia casa. Julián había adoptado una estrategia diferente. Me ignoraba completamente, como si no fuese capaz de tomar decisiones válidas. Pasaba por delante de mi puerta sin saludar. Comía en horarios diferentes para evitar encontrarse conmigo. Hablaba de mí en tercera persona cuando yo estaba presente. Habrá que llamar al médico para que la examine, le dijo a Lorena durante el desayuno del segundo día, mientras yo bebía mi café en silencio. Esto no es normal. Los cambios de personalidad súbitos son síntoma de algo. Síntoma de algo, como si defenderse fuese una enfermedad que necesitaba tratamiento médico. Pero el tercer día cambiaron, de táctica por completo, y fue entonces cuando realmente comprendí de qué eran capaces. Estaba leyendo en el salón cuando llegó una mujer elegante de unos 50 años, con un maletín profesional y una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Julián la introdujo como la doctora Mendoza, especialista en geriatría. Señora Cifuentes, me dijo con voz melosa. Su hijo está preocupado por algunos cambios en su comportamiento. ¿Podríamos charlar un momento? Era una trampa. Lo supe inmediatamente. Habían traído a una especialista para que me evaluara, probablemente con la esperanza de que encontrara alguna evidencia de deterioro cognitivo que pudieran usar en mi contra. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, manteniendo la calma. Bueno, me dice que ha estado más agresiva últimamente, desconfiada, tomando decisiones impulsivas e irracionales. Agresiva, desconfiada, irracional. El vocabulario médico para describir a una mujer que había decidido defenderse. ¿Y usted qué? ¿Opina sobre una mujer de 68 años que descubre que su familia está planeando robarle sus ahorros? Pregunté directamente. ¿Le parece que defenderse es irracional? La doctora parpadeó. Claramente no esperaba una respuesta tan directa. Señora Cifuentes, ¿puede explicarme esa acusación? Durante los siguientes 20 minutos, le conté todo, cada manipulación, cada humillación, cada evidencia de la conspiración financiera que habían orquestado. Le mostré las cartas interceptadas que había rescatado del despacho de Julián. Le expliqué sobre los documentos que habían querido que firmara. Julián intentaba interrumpir constantemente. Doctora, como puede ver, está paranoica. Doctora, estas son fantasías. Doctora, claramente no está procesando la realidad correctamente. Pero la doctora Mendoza había dejado de tomar notas sobre mi supuesto deterioro mental y había empezado a tomar notas sobre algo completamente diferente. Cuando terminé mi relato, se dirigió a Julián con una frialdad profesional que me tranquilizó enormemente. Señor Cifuentes, ¿es cierto que su madre es la propietaria legal de esta vivienda? Bueno, sí, técnicamente, pero ¿es cierto que interceptaron su correspondencia personal? No interceptamos, simplemente... ¿Es cierto que le pidieron que firmara documentos otorgándole poder completo sobre sus finanzas? Doctora, usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente la situación. La doctora cerró su libreta y se puso en pie. Su madre está en plenas facultades mentales. Es coherente, orientada en tiempo y espacio, tiene excelente memoria para los detalles y muestra capacidad de razonamiento completamente normal. El rostro de Julián se descompuso. Pero, doctora, los cambios de comportamiento que describe son absolutamente normales en una persona que ha descubierto que está siendo manipulada y abusada emocionalmente por su familia. Abusada. Una profesional médica había usado esa palabra para describir mi situación. Ya no era yo quien estaba dramatizando o exagerando. Era una evaluación clínica objetiva. Mi recomendación profesional, continuó la doctora, mirando directamente a Julián, es que respeten las decisiones de su madre y busquen terapia familiar para abordar estos patrones de comportamiento abusivo. Comportamiento abusivo. Otra validación profesional de lo que yo había estado experimentando. Después de que la doctora se marchara, la casa se sumió en un silencio denso y amenazante. Julián y Lorena se encerraron en su habitación durante horas, y cuando salieron, sus rostros mostraban la determinación desesperada de quien ha decidido apostar todo a una última carta. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, ellos habían empezado a comer en su habitación, como si mi presencia fuese contaminante. Álvaro apareció en la puerta. Mi nieto de 12 años, que había estado evitándome durante meses, se acercó con los ojos rojos y la cara hinchada de haber llorado. Abu, me dijo con voz temblorosa, usando por primera vez en meses el diminutivo cariñoso que me partía el corazón. ¿Es verdad que nos vas a echar? Era la estrategia final. Habían enviado a Álvaro como su última arma emocional, sabiendo que mi amor por él era mi punto más vulnerable. Ven aquí, cariño, le dije, apartando una silla para que se sentara a mi lado.
Se acercó lentamente, y cuando estuvo cerca pude ver el miedo genuino en sus ojos. No era manipulación calculada como la de sus padres. Era el terror real de un niño que no entendía por qué su mundo se estaba desmoronando. Álvaro, ¿sabes lo que ha estado pasando? ¿Estos meses? Asintió con la cabeza. Papá dice que estás enferma, que estás confundida y que dices cosas que no son verdad. ¿Y tú qué piensas? Se encogió de hombros, luchando con emociones demasiado complejas para su edad. No sé. Antes eras diferente. Antes me abrazabas y me contabas historias. Ahora siempre estás triste. Antes, cuando yo no sabía, que estaba siendo sistemáticamente humillada y robada por su familia. ¿Quieres que te cuente la verdad, Álvaro? ¿La verdad completa? ¿Como si fueras mayor? Me miró con esos ojos serios que a veces tienen los niños cuando intuyen que están a punto de cruzar una línea hacia el mundo adulto. Sí, le expliqué todo, pero con palabras que pudiera entender. Le conté sobre el dinero que yo había aportado para la casa, sobre cómo me habían hecho sentir invisible, sobre las cartas interceptadas, sobre los documentos que querían que firmara. Tú, papá y tu mamá no son malas personas, le dije, tomando sus manos pequeñas entre las mías, pero han hecho cosas muy malas, y yo no puedo seguir viviendo aquí si me van a tratar así. ¿Pero por qué no pueden simplemente pedirte perdón y portarse bien? La pregunta inocente de un niño que aún creía que todos los problemas se podían resolver con disculpas sinceras. Porque ya tuvieron muchas oportunidades de portarse bien, cariño. Y en lugar de mejorar, cada vez me trataban peor. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Y yo qué hice mal? ¿Por qué no me hablabas? Mi corazón se rompió. Tú no hiciste nada malo, Álvaro. Nada en absoluto. Yo dejé de hablarte porque me dolía demasiado ver que tú también me evitabas. Pero es que papá decía que te molestaba cuando hacía ruido, que estabas enferma y necesitabas silencio. Otra mentira. Otra manipulación. Habían usado a mi propio nieto como arma contra mí, haciéndole creer que su cariño natural hacia su abuela era algo dañino que debía controlar. Álvaro, mírame. Esperé hasta que sus ojos estuvieron fijos en los míos. Tú nunca me molestas. Tus abrazos, tus historias, tu risa. Nada de eso me molesta nunca. Al contrario, es lo que más me gusta en el mundo. Se lanzó hacia mí y me abrazó con la fuerza desesperada de quien ha estado conteniendo amor durante demasiado tiempo. Yo lo abracé de vuelta, respirando el olor de su pelo, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba contra el mío. ¿Puedo seguir viniendo a verte cuando no viva aquí? Me preguntó contra mi hombro. Por supuesto que sí, cariño, siempre, cuando quieras. ¿Me vas a contar historias? ¿Otra vez? Todas las historias que quieras escuchar. Nos quedamos abrazados durante mucho tiempo, y por primera vez en meses, sentí que había recuperado algo valioso que creía perdido para siempre. La conexión pura y genuina con alguien que me amaba sin condiciones. Cuando Álvaro se fue a dormir, Julián apareció en la cocina con el rostro endurecido por la rabia. ¿Cómo te atreves a meterle ideas en la cabeza a mi hijo? ¿Ideas como que su abuela lo ama y quiere pasar tiempo con él? Le has llenado la cabeza de mentiras sobre nosotros. Le he dicho la verdad, algo que ustedes nunca han hecho. Esto se acabó, gritó, perdiendo completamente la compostura. No vamos a irnos de nuestra casa por los delirios de una vieja amargada. Vieja amargada. Ahí estaba. Después de meses de máscaras y manipulaciones, finalmente había mostrado lo que realmente pensaba de mí. No es tu casa, le dije con calma mortal. Y mañana llamo a mi abogado para iniciar el proceso de desalojo legal. Se quedó paralizado, por un segundo, y entonces vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Odio puro. Si haces eso,
me dijo con voz peligrosamente baja. No volverás a ver a tu nieto. Nunca más. Era su última bala, su amenaza final. Usar a Álvaro como rehén, emocional para mantener el control sobre mí, pero ya era demasiado tarde para las amenazas. Ya había cruzado la línea de la cual no había retorno. Julián, le dije, mirándolo a los ojos, ese niño me va a buscar cuando sea mayor y me va a preguntar por qué permití que sus padres me trataran como basura. Y yo quiero poder decirle que no lo permití, que luché, que me defendí. Pues que sea la última vez que lo veas feliz contigo. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con la realidad de que había perdido a mi hijo para siempre. Pero por primera vez en meses, esa pérdida no me destrozó. Porque al perder al hijo que creía que tenía, había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. A las 8 de la mañana del miércoles siguiente, un camión de mudanzas discreto paró frente a la casa. No era para ellos. Era para mí. Durante toda la semana, mientras Julián y Lorena alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas veladas, yo había estado planificando meticulosamente mi propia liberación. Don Ernesto no solo me había asesorado sobre mis derechos legales, sino que me había ayudado a encontrar algo que no sabía que necesitaba hasta que lo vi. Un pequeño piso en Santander, con vistas al mar. 2 habitaciones, una cocina con luz natural y lo más importante, me había dicho por teléfono, una terraza donde puede tener plantas y ver el amanecer cada mañana. Plantas. Hacía años que no tenía plantas propias. En casa de Julián, Lorena prefería las artificiales porque no traen bichos, ni requieren mantenimiento. Los hombres de la mudanza trabajaron con eficiencia silenciosa, como si entendieran que estaban participando en una operación de rescate más que en un simple traslado de muebles. Metieron mis cosas, no todas, solo las que eran realmente mías. Las cartas de mi madre, amarillentas pero intactas, cada una un tesoro de amor que había resistido décadas de guardado cuidadoso. Los dibujos de Álvaro cuando aún me quería, sin reservas, cuando me dibujaba con sonrisas enormes y me escribía «Te amo, Abu», con letras torcidas pero sinceras. El pañuelo de lino bordado de mi boda, que había sobrevivido a 40 años de matrimonio y 5 años de viudez. Pero el momento más significativo llegó cuando dejé 2 cosas importantes en la cocina. La primera era una caja de madera. Antigua, esa que había pertenecido a mi abuela y que guardaba los documentos más importantes de mi vida. Dentro, coloqué una carta que había mecanografiado la noche anterior, cada palabra elegida con la precisión de quien está escribiendo su propia declaración de independencia. Esta casa no les pertenece. Jamás les perteneció. Tienen 48 horas para desalojar. Cualquier intento de contacto deberá dirigirse a mi abogado, don Ernesto Muñoz. Adjunto copia de la escritura de propiedad y del proceso de desalojo legal iniciado esta mañana. Firmado. Isabel Cifuentes, la mujer a la que creyeron enterrar en vida. La segunda caja contenía algo aún más devastador: todas las pruebas de su traición. Los extractos bancarios donde aparecían las transferencias no autorizadas, las grabaciones de las conversaciones donde planeaban robar mis ahorros, las cartas interceptadas, y sobre todo eso, como una lápida emocional, una fotografía. Era de Julián con 6 años, durmiendo sobre mi pecho después de una pesadilla. Yo tenía 32 años en esa foto, el pelo negro y brillante, las manos protegiendo a mi niño como si fuese el tesoro más precioso del mundo. En el reverso, con mi letra de entonces, había escrito: Mi pequeño príncipe, 15 de mayo de 1989. Prometió que siempre me cuidaría. Era mi forma de recordarle quién había sido antes de convertirse en lo que era ahora. No hubo gritos cuando me fui. No hubo despedidas dramáticas. No se lo merecían. Julián y Lorena habían salido temprano, probablemente a buscar asesoramiento.
legal de emergencia, o tal vez simplemente a evitar el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Álvaro estaba en el colegio, ajeno a que cuando regresara, su abuela habría desaparecido de su vida como un sueño que se desvanece al despertar. Pero antes de irme, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que había llegado a esa casa 6 meses atrás. No era la mujer encogida, disculpándose por existir, pidiendo permiso para ocupar espacio en su propia vida. Esta mujer tenía los hombros rectos, la barbilla alta, los ojos claros y determinados. Esta mujer se había encontrado a sí misma en el momento más oscuro de su vida. El viaje a Santander fue como despertar de una pesadilla que había durado medio año. Cada kilómetro que se alejaba de Madrid era un kilómetro hacia la libertad. Por primera vez en meses, puse música en el coche. Canciones que me gustaban a mí, no música de fondo para no molestar a nadie. Canté. En voz alta, desafinada, con la alegría pura de quien puede hacer ruido sin pedir perdón. Cuando llegué a mi nuevo piso, las llaves me temblaron en las manos. No de miedo, sino de emoción. Era pequeño pero luminoso, con paredes blancas que parecían lienzos esperando ser llenados de vida. La terraza daba al mar Cantábrico, y el sonido de las olas llegaba hasta mí como una canción de bienvenida. Los primeros días fueron de redescubrimiento de los pequeños placeres que había olvidado. Levantarme cuando tenía ganas, no cuando dictaba el horario de otra persona. Desayunar lo que me apetecía, no lo que habían decidido que era apropiado para mí. Hablar por teléfono, sin susurrar, sin preocuparme por molestar a alguien. Don Ernesto me visitó al final de la primera semana para confirmar que el proceso de desalojo se había completado sin incidentes legales. No hubo resistencia, me informó con una sonrisa. Se fueron sin conflictos adicionales. Aunque... hizo una pausa. Intentaron contactar con mi oficina varias veces. Quieren negociar. ¿Negociar qué? Un acuerdo económico. Están dispuestos a devolver parte del dinero a cambio de que retire las denuncias por falsificación de documentos. Me reí. Realmente me reí. Por primera vez en meses. Don Ernesto, dígales que no estoy interesada en sus negociaciones. Ya me devolvieron. Algo mucho más valioso que el dinero. ¿Qué es eso? Mi dignidad. Los vecinos de Santander resultaron ser exactamente lo opuesto a lo que había experimentado en Madrid. La señora García, que vivía en el piso de abajo, se presentó el segundo día con una tarta de manzana casera. Para darle la bienvenida, me dijo simplemente. El señor Martínez, del piso de al lado, me ofreció ayuda para cualquier cosa que necesitara. Es bueno tener vecinos que se cuiden entre sí, me explicó. En la terraza planté geranios rojos, petunias moradas y una pequeña mata de hierbas aromáticas. Cada mañana, mientras regaba las plantas con el sol acariciándome la cara, pensaba en la mujer que había sido 6 meses atrás, pidiendo permiso para existir en su propia vida. El bar de la esquina se convirtió en mi segundo hogar. Pepe, el camarero, aprendió rápidamente que me gustaba sentarme junto a la ventana con vista al mar, que prefería el café solo y que disfrutaba leyendo el periódico en paz mientras escuchaba las conversaciones de los pescadores jubilados, que se reunían cada mañana. «Doña Isabel», me decía cada día, «su mesa la está esperando». Su mesa. En 6 meses de vivir en Madrid, nadie me había guardado nunca un sitio para nada. Pero el momento que realmente marcó mi transformación llegó un martes por la tarde, cuando decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Me apunté a una actividad que me gustaba solo a mí. El Centro Cultural de Santander ofrecía talleres para adultos mayores, y uno de ellos era precisamente lo que había estado buscando sin saberlo. Un taller de historia local
impartido por un profesor jubilado que convertía el pasado en historias fascinantes. La primera clase fue sobre los pescadores de ballenas, del siglo XVIII. Mientras el profesor hablaba sobre barcos que salían del puerto de Santander hacia aventuras imposibles, yo me daba cuenta de que hacía años que no aprendía algo nuevo, simplemente porque me gustaba aprenderlo. Después de 1900, la clase, mientras guardaba mis apuntes, un hombre de mi edad se acercó con una sonrisa tímida pero genuina. Perdone, ¿es usted nueva en Santander? Sí, respondí, y por primera vez en meses, esa respuesta me llenó de orgullo en lugar de vergüenza. Me llamo Carlos Herrera. Soy profesor jubilado de Historia Medieval. Me ha gustado mucho cómo participaba en la clase. Se nota que realmente le interesa el tema. Carlos. Viudo desde hacía 3 años, con una sonrisa que iluminaba toda su cara cuando hablaba de los libros que leía, de los viajes que había hecho, de la hija que vivía en Barcelona y lo visitaba cada mes. ¿Le gustaría tomar un café?, me preguntó, después de que charláramos durante 20 minutos sobre navegación medieval. Conozco un sitio con unas vistas preciosas al puerto. Hacía 5 años que ningún hombre me invitaba a tomar café. Hacía 5 años que no me sentía como una mujer capaz de despertar interés en alguien. Me encantaría, le dije, y era absolutamente cierto. Caminamos por el paseo marítimo mientras el sol se ponía sobre el mar Cantábrico, tiñendo el cielo agua de dorado y naranja. Carlos me contó sobre sus clases en la universidad, sobre los estudiantes que aún lo visitaban, sobre los libros de historia que estaba escribiendo para no volverse loco de aburrimiento. ¿Y usted?, me preguntó cuando llegamos al café con vistas al puerto. ¿Qué la trajo a Santander? Era una pregunta complicada. ¿Cómo explicar que había llegado huyendo de mi propia familia? ¿Cómo contar que había descubierto mi propia fuerza en el momento más devastador de mi vida? Vine buscando un lugar donde poder ser yo misma, le dije finalmente. Carlos me miró con esos ojos inteligentes y bondadosos que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para entender que cada historia personal es compleja y valiosa. ¿Y lo encontró? Miré a mi alrededor. El mar que se extendía hasta el horizonte, las gaviotas que volaban libres sobre las olas, el hombre que me escuchaba como si mis palabras importaran, como si mi historia tuviera valor. Sí, le respondí con una sonrisa que nació desde lo más profundo de mi alma liberada. Creo que sí lo encontré. 6 meses después de mi llegada a Santander, recibí una carta que reconocí inmediatamente por la letra temblorosa y desesperada. Era de Julián. Estaba sentada, en mi terraza, con los geranios floreciendo magníficamente y una taza de té humeando entre mis manos, cuando vi el sobre con remitente de Madrid. Por un momento, mi corazón se aceleró con esa ansiedad condicionada que solo los hijos problemáticos pueden provocar en sus madres. Pero entonces, respiré el aire salado del mar, miré mis plantas que crecían sanas y libres, y me di cuenta de algo extraordinario. Ya no le tenía miedo a sus palabras. «Mamá», comenzaba la carta. «Lo siento. Todo se fue de las manos. No era nuestra intención hacerte daño. Lorena y yo hemos estado en terapia, intentando entender cómo llegamos a ese punto. El terapeuta dice que necesitamos reconocer nuestros errores y pedirte perdón. El terapeuta dice, incluso en su disculpa, Julián necesitaba la autoridad de un profesional para validar lo que debería haber sido un sentimiento natural. Álvaro te extraña mucho. Pregunta por ti todos los días. Dice que quiere verte, que quiere escuchar tus historias otra vez. ¿Podríamos visitarte? ¿Podríamos intentar arreglar esto? Mi nieto, el anzuelo emocional que sabía que aún podía hacerme vacilar. Pero entonces recordé algo que Carlos me había dicho la semana anterior, mientras paseábamos por la playa al atardecer. Las personas que realmente han cambiado no necesitan anunciar su cambio.
Lo demuestran con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Acciones consistentes. Julián había tenido meses para demostrar cambios reales, y en lugar de eso había elegido amenazas, manipulaciones y chantaje emocional hasta el último. Momento. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi día. Esa tarde tenía una cita importante, mi primera visita al dentista en 2 años, algo que había estado posponiendo porque en casa de Julián me hacían sentir que cualquier gasto médico era un desperdicio de recursos que se necesitaban para cosas más importantes. Doña Isabel, me dijo la doctora Ruiz después del examen, necesita algunos arreglos, pero en general está muy bien para alguien de su edad. ¿Ha notado cambios en su salud últimamente? Me siento mejor que nunca, le respondí. Y era absolutamente cierto. Había recuperado el apetito. Dormía profundamente sin pastillas. Mis dolores de espalda habían desaparecido casi completamente desde que dejé de caminar encogida, tratando de ocupar el menor espacio posible. Incluso mi presión arterial había mejorado según los análisis que me había hecho el médico de familia. El estrés es el peor enemigo de la salud en las personas mayores, me explicó la doctora mientras programaba las citas de tratamiento. Se nota que está en una etapa muy buena de su vida. Una etapa muy buena de mi vida. A los 68 años estaba viviendo la mejor etapa de mi vida. Por la tarde, en mi clase de historia del Centro Cultural, Carlos me esperaba con una sonrisa que había aprendido a asociar con buenas noticias. Isabel, tengo algo que proponerte. Durante los últimos meses, Carlos se había convertido en mucho más que un compañero de clases o un amigo casual. Era mi confidente, mi compañero de paseos, la persona que me escuchaba contar historias sobre mi vida sin juzgar ninguna de mis decisiones. También era el hombre que me había devuelto la sensación de ser una mujer interesante y atractiva. La Universidad de Cantabria está organizando un ciclo de conferencias sobre memoria histórica, me explicó mientras caminábamos hacia nuestro café habitual. Van a invitar a personas mayores que quieran compartir testimonios sobre cómo era la vida en España durante las últimas décadas. ¿Te interesaría participar? ¿Yo? ¿Dando una conferencia en una universidad? La idea me pareció absurda por un segundo, pero entonces recordé todas las historias que guardaba. ¿Cómo era crecer en Asturias en los años 50? ¿Cómo había cambiado el papel de las mujeres a lo largo de mi vida? ¿Qué se sentía al ser viuda joven y después encontrar el amor otra vez en la tercera edad? No sé si soy lo suficientemente interesante para una conferencia universitaria. Carlos se detuvo en medio del paseo y me tomó suavemente de las manos. Sus ojos, detrás de las gafas que lo hacían parecer más sabio, me miraron con esa intensidad que reservaba para los momentos importantes. Isabel, eres una de las mujeres más interesantes que he conocido en mi vida. Has sobrevivido a una guerra. Has criado a un hijo sola durante años. Has enfrentado la viudez. Has defendido tus derechos cuando tu propia familia intentó destruirte. Y has renacido completamente a los 68 años. Si eso no es material para una conferencia inspiradora, no sé qué lo es. Sus palabras me llegaron al alma. Por primera vez en años, alguien veía mi vida no como una serie de tragedias y fracasos, sino como una colección de triunfos y supervivencias. ¿Realmente crees que mi historia puede inspirar a alguien? Creo que tu historia puede cambiar la perspectiva de muchas personas sobre lo que significa envejecer, sobre lo que significa ser fuerte, sobre lo que significa no rendirse nunca. Esa noche, sola en mi piso, empecé a escribir. No una conferencia académica, sino mi historia real. La mujer que fui, la mujer que llegué a ser en los momentos más oscuros, y la mujer que decidí ser cuando finalmente me liberé. Escribí sobre las manos arrugadas que habían cosido ropa para mi familia durante décadas, pero que ahora bordaban manteles para mi propia mesa. Sobre los ojos que habían llorado lágrimas de humillación,
pero que ahora se llenaban de lágrimas de gratitud cada mañana al ver el amanecer desde mi terraza. Escribí sobre la voz que había sido silenciada durante meses, pero que ahora cantaba en la ducha sin pedir perdón a nadie. La conferencia fue un éxito que jamás habría imaginado. El auditorio estaba lleno de estudiantes jóvenes, profesores y personas mayores que habían venido atraídas por el testimonio de una mujer que renació a los 68 años. Mi nombre es Isabel Cifuentes, comencé, mirando al público con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Y hasta hace 7 meses, yo creía que mi vida había terminado, pero resulta que solo había terminado la vida que otras personas habían diseñado para mí. Durante 45 minutos, conté mi historia sin omitir ningún detalle doloroso, pero también sin regodearme en la victimización. Hablé sobre la manipulación, sobre el abuso emocional disfrazado de cuidado familiar, sobre cómo la sociedad a menudo espera que las mujeres mayores acepten cualquier trato con tal de no quedarse solas. Pero sobre todo, hablé sobre el momento en que decidí que merecía respeto, dignidad y amor genuino. Al final, concluí, me di cuenta de que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Y cuando tomas esa decisión, cuando realmente la tomas desde el alma, descubres que no estás tan sola como creías. La ovación fue larga y sentida. Después, varias mujeres se acercaron a contarme sus propias historias de liberación tardía, de familias que las habían subestimado, de momentos en que habían tenido que elegir entre la comodidad conocida y la libertad incierta. Una estudiante joven, de unos 20 años, me abordó con los ojos brillantes. Señora Cifuentes, mi abuela, está pasando por algo similar con mi tío. ¿Podría hablar con ella? Creo que necesita escuchar que es posible empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Esa frase se convirtió en mi nuevo lema de vida. Un mes después, mientras disfrutaba de un domingo perfecto en mi terraza, Carlos leyendo el periódico en la hamaca, yo regando mis plantas que ahora ocupaban cada rincón disponible, sonó. El teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz que me devolvió inmediatamente a los días felices de mi maternidad. ¿Abu? Soy Álvaro, mi nieto. Mi pequeño de 12 años que aparentemente había conseguido mi número sin ayuda de sus padres. Álvaro, mi amor. ¿Cómo estás, cariño? Bien, Abu. Bueno, no muy bien. Te extraño mucho. ¿Puedo ir a verte? He ahorrado dinero de mi paga para el tren. El nudo en la garganta me impidió hablar por unos segundos. Carlos, que había escuchado la conversación, se acercó y me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Por supuesto que puedes venir a verme, Álvaro, cuando quieras. ¿Papá y mamá no se van a enfadar? No importa si se enfadan, cariño. Tú eres mi nieto, y yo soy tu abuela. Eso nunca va a cambiar, sin importar lo que pase con otras personas. 3 semanas después, Álvaro llegó a Santander para pasar un fin de semana conmigo. Sus padres habían accedido, probablemente esperando que fuese una oportunidad para reconciliación, pero yo había dejado muy claro que esto era entre mi nieto y yo. Lo llevé a la playa, le enseñé mi piso, le presenté a Carlos, quien inmediatamente se ganó su corazón hablándole sobre barcos vikingos, y por primera vez en años, volví a ser simplemente una abuela que amaba a su nieto sin condiciones. Abu, me dijo la última noche, mientras cenábamos paella en la terraza viendo el atardecer, ¿eres feliz aquí? Soy más feliz de lo que he sido en años, cariño. Me gusta verte así. En Madrid siempre parecías triste. En Madrid yo no era yo misma, Álvaro. Aquí he vuelto a ser quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente? La pregunta de Mima de Che, un niño sabio que intuía verdades profundas. Soy una mujer fuerte que por un tiempo olvidó su fuerza. Soy una persona que merece amor y respeto. Y soy tu abuela, que te va a querer siempre, sin importar dónde viva.
Cuando se fue el domingo, por la tarde, ambos lloramos, pero eran lágrimas diferentes a las de despedida permanente. Eran lágrimas de hasta la próxima vez, de conexión restaurada, de amor que había sobrevivido a la manipulación familiar. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi terraza de Santander, con Carlos preparando café en la cocina y mis geranios floreciendo bajo el sol cantábrico, puedo decir algo que no podía decir hace un año. Soy libre. Soy feliz. Soy mía. Y si tú estás leyendo esto, y alguna vez te han hecho sentir que molestas, que sobras, que ya no vales, déjame recordarte algo fundamental. No eres un mueble viejo que hay que tolerar. No eres una carga emocional o financiera. No eres un estorbo silencioso que debe agradecer las migajas de afecto. Eres la dueña de tu propia historia. La autora. De tu propio final. Y la mujer que jamás debieron subestimar. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también importa. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Ayuda a que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para defenderse, para elegir la dignidad sobre la comodidad. Porque a veces, la mejor venganza es simplemente ser feliz.